Dios te bendiga. Así como estás de pie, tómate un minuto nada más, cierra tus ojos, levanta tus manos. Sabes que el mensaje de hoy apela a la presencia, a la cercanía con el Espíritu Santo, así que ¿por qué no iniciamos por ahí? Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dios, gracias. Gracias porque no estamos solos, gracias porque tu presencia y tu gracia siempre nos asiste, Señor. En este momento queremos reconocer que no somos nada sin tu presencia, que no podemos ir a ningún lado, que estaremos estancados, Señor, obsoletos en los sueños, en los planes, salvo que tu presencia venga y nos toque, salvo que tu Espíritu Santo venga y nos hable, Señor. Por eso te pedimos, Dios, manifiesta tu amor entre nosotros en esta hora. Manifiesta tu poder entre nosotros en esta hora. Vamos, iglesia, dile: Dios, ven. Espíritu Santo, ven. Tócame, háblame, trabaja en mi mente, en mi corazón. Permíteme entender que sin ti no soy nada, pero que contigo lo tengo todo, Señor. Le puedo hacer frente a todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, esta iglesia te adora, Señor. Amén. Amén. Puedes ocupar tu lugar. El mensaje de esta mañana se llama Más, mucho más. Yo le decía a mi esposa, me preguntaba a mi esposa, ¿de qué vas a hablar? Y yo le decía como que de más, como que de mucho, como que de, imagínate algo, bueno, mucho más allá. Y batallábamos como para expresarlo hasta que llegué al punto de decir, pues se puede llamar más, mucho más. Y creo que de esa manera como se explica, ¿no? Y quiero que estés muy expectante, estoy seguro que Dios nos va a hablar. Voy a usar pasajes muy conocidos, los elegí a propósito para nada más de una plataforma que conocemos partir a esta idea que el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestra vida. Mira lo que dice Isaías capítulo 55. Es el versículo favorito de muchos de ustedes, ya lo sé. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Está hablando Dios al profeta y le dice: porque mis pensamientos no son, di conmigo, no son, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, esa distancia que hay, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y dices, qué manera de iniciar una conversación, ¿no? Qué manera de Dios de tratar de poner algo en tu mente, algo en tu corazón, diciendo, mira, yo sé que tú tienes tu manera de pensar, yo sé que tú tienes tu manera de ver el mundo. Bueno, esa manera que tienes de pensar, de razonarlo todo, de ver todas las cosas, tu cosmovisión, tu manera de enfrentarte y de, ¿cómo te digo?, relacionarte con las cosas que están a tu alrededor, dice Dios, no tiene nada que ver con las cosas como yo las veo, con la óptica que yo tengo, como siente mi corazón. Dice Dios, tan distante como el cielo y la tierra, esa distancia, así son tus pensamientos y los míos. Tú imaginas una cosa y yo la veo de otra manera, y tú tienes esta expectativa y yo tengo esto que puedo darte. Y solo iniciar un mensaje hoy con ese pasaje tiene que provocarte una expectativa en el corazón, porque el hecho de que Dios diga, imagínate que tus problemas se solucionan. O sea, trae a tu mente tus problemas más grandes, que debes dinero, que estás enfermo, que un familiar tuyo la está pasando mal. Imagínate el problema que tú quieras y luego imagínate la solución a eso. Y dice Dios, ni siquiera estás cerca de cómo yo veo las cosas. Eso que tú te imaginas se queda tan chaparrito a las cosas que yo puedo hacer. Y nosotros a veces decimos, bueno, con que tenga para comer. Y dice Dios, no hombre, mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos, ¿no? Con que podamos sobrevivir, con que vayamos pasando ahí una semana a la vez, un mes, estamos contentos. Y dice Dios, no, yo tengo unos pensamientos mucho más altos que esos, pero sus caminos también lo son. A veces nosotros pensamos que Dios va a hacer las cosas de cierta manera porque eso nos suena lógico a nosotros. Y Dios te ve y te dice, no, tengo otra manera más elevada de hacer las cosas. Y tú dices, bueno, es que yo creo, Dios, que tú deberías terminar ya esta pandemia porque es lo lógico, es lo que a mí se me ocurre. Si yo fuera el rey del universo, haría eso. Mañana en la mañana desapareció la pandemia y todas las cuentas tienen un montón de dinero y las empresas empiezan a abrir y contratan un montón de gente y nos vamos a dar el lujo de rechazar 12 trabajos hasta que nos den el que queremos, y esa es mi solución. Y luego Dios ve mi plática y dice, no,
Tengo caminos mucho más elevados que esos. Yo no sé si tú has escuchado que esto de la pandemia ya nos había pasado como humanidad y ya nos había pasado como cristianismo. Y yo te reto, checa, después de una pandemia, ¿el cristianismo menguó o creció? Te lo digo, creció. Fue una explosión increíble. Más gente vino al conocimiento de Dios, más misioneros salieron al campo, más iglesias dejaron de comprar cosas para ellos y empezaron a sostener misioneros en el extranjero porque entendieron que la vida no es comida y no es bebida, es mucho más que eso. Así que nosotros pensamos que la pandemia es lo peor que nos pudo pasar y de repente los pensamientos y los caminos de Dios solo son más altos que eso. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Vamos construyendo algo, ¿ok? Sígueme, no te me desesperes. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y versículo 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está diciendo, mira, cosas que ninguna persona ha visto, ni siquiera las han escuchado, vaya, ni siquiera las han imaginado. Eso es otro nivel, o sea, cosas que nadie ha visto, ese escenario lo coloca en cierta posición. Y lo dice, ni siquiera han escuchado de eso. Nosotros no hemos visto el rapto, nosotros no hemos visto el cielo, pero hemos escuchado de eso. Y dice, bueno, ni siquiera lo has visto, es más, ni siquiera has escuchado de eso. Es más, dice, nadie, ni una persona, ningún hombre, ninguna mujer, siquiera lo ha imaginado. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti si eres capaz de amarle. Y luego dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Y en ese momento se pone bueno. Porque no hay una manera de poder recibir, de poder entender esas cosas que nadie ha visto, que nadie ha escuchado, que ni siquiera nadie se ha podido imaginar. No hay manera de recibirlas salvo que te vuelvas espiritual, que te conectes a través del Espíritu con Dios. Me gusta mucho ese momento en el que dice Jesucristo, Dios es espíritu. Los que quieran relacionarse con Dios tienen que ser espirituales forzosamente. No puedes tener una mente carnal, no puedes tener una vida material nada más y esperar de esa manera ver cosas que nadie ha visto y escuchar cosas que nadie ha escuchado e imaginar cosas que nadie ha imaginado. No va a pasar, va a pasar sí a través del Espíritu. Y ahí yo siento un reto que dice, ¿por qué no oras más? ¿Por qué no cantas más fuerte? ¿Por qué no te sumas a nuestros ayunos? ¿Por qué no te conectas un poquito más? Porque esto que Dios tiene preparado para nosotros no va a pasar en nuestra vida natural, normal, carnal, material. No, va a pasar cuando le des espacio al Espíritu Santo. Ya sé. Ese silencio que tú tienes, yo lo tuve también cuando Dios me habló a mí. Quiero contarte una historia. El rey Amasías vive en un tiempo muy interesante. 10 de las 12 tribus se separaron y formaron una nueva nación que llamaron Israel, cuya capital es Samaria. Mientras las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, se quedaron al sur y constituyeron una nación que llamaron Judá, con su capital que es Jerusalén. Durante muchos años, estos 2 pueblos, que eran un solo pueblo, pero que tuvieron una división, estuvieron peleando y estuvieron hablando mal el uno del otro, ¿no? Y mientras en Israel nunca pudimos ver un rey que agradara al corazón de Dios, en Judá veíamos un avivamiento tras otro. Veíamos una temporada muy buena y luego un montón de problemas y luego otra vez una temporada muy buena y luego un montón de circunstancias contrarias y luego otra vez una temporada muy buena, hasta que en cierta ocasión Amasías tuvo que pelear con los hijos de Seir. Esta nación de Judá tuvo que enfrentarse a Seir.
Y Amasías volteó a mirar a su ejército y aunque eran valientes y eran muy fuertes y eran muy buenos, su lógica le hace pensar, no me va a alcanzar. Somos buenos, somos valientes, peleamos bien, pero somos poquitos, solo somos 2 tribus, no nos va a alcanzar. Y dice que empieza a buscar apoyo con Israel, que eran las 10 tribus restantes. Mira, lee conmigo 2 de Crónicas, capítulo 25, del versículo 6 al versículo 10. Dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres. Es como, no inventes. Mas un varón de Dios vino a él, un profeta, un mensajero de Dios, y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Este no es el versículo favorito de nadie, ¿no? Todos vemos a Dios como este Dios que nos va a ayudar siempre, pero dicen, no, en Dios está el poder para levantar a alguien, para ayudar a alguien o para derribarlo, si desobedece. Y es como, ups. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y me encanta porque Amasías es un rey, no es contemporáneo a nosotros, es un rey de hace mucho tiempo en una cultura muy distinta, pero piensa exactamente igual que los saltillenses, ¿no? Viene un varón de Dios, un profeta, y le dice a Amasías, no hagas eso. Tú ve a la guerra con tu gente. Dios los ama a ustedes. Ustedes honran a Dios. La otra nación ha estado en tanta rebeldía que Dios tiene un trato distinto con ellos. No los lleves contigo porque te vas a dar en la frente, porque Dios te va a hacer caer delante de esos enemigos. Y él no duda, él dice, no, pues ok. Por alguna razón Dios no está con ellos, por alguna razón tengo que enfrentar la batalla con estos poquitos que somos. Pero le salen los saltillenses y dice, pero ya les pagué. Está padrísimo. O sea, ¿y el dinero que les di? De repente tú tienes, no sé, tienes tu esposo, tienes tu esposa, tienes tus hijos. Y de repente dices, ¿sabes qué? Ya llegó mi turno de ser feliz. O sea, yo me voy a dedicar ahí a nadar. Me voy a ir a la playa a nadar todo el día, toda la noche. Voy a vender la casa, voy a dejar a mis hijos en la calle, a mi esposo ahí, a mi esposa como pueda. Me voy a ir y de repente viene un varón de Dios y te dice, oye, no lo hagas. No lo hagas porque ese camino le desagrada a Dios, porque vas a meter cosas que no te van a hacer bien y tú estabas tan lindo, tan correcto. ¿Qué estás haciendo con todo eso? Y lo que tú piensas es, ay, ya pagué el avión. Es lo único que te preocupa, porque entiendes que viene una voz de Dios, entiendes que Dios te está alertando, que si sigues por ese camino te va a ir muy mal y no tienes problema en corregir, pero lo que piensas es, ya di el enganche, ya me metí en la tanda, no hombre, ya vamos en el número 6, ya casi me toca. Lo que piensas es, y todo lo que ya invertí, y todo lo que ya metí, ¿cómo hago para recuperarlo? Y Amasías es el único pero que pone, es la única pregunta que tiene. Le dice este hombre de Dios, este mensajero de Dios, no lo hagas, te va a ir mal. Y él no replica nada, lo único que dice es, ¿y el dinero que ya les di? Y mira lo que responde el hombre de Dios. El varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá, contra la nación donde él era rey. Dice, y volvieron a sus casas encolerizados, enojadísimos. Pero la frase que el hombre de Dios le dice a Amasías es, Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Te acuerdas que iniciamos diciendo que los pensamientos de Dios son más altos, que los caminos de Dios son como más excelsos, ¿no? Y luego decía, bueno, cosas que ni siquiera nadie ha visto, nadie ha escuchado, ni siquiera las han imaginado, Dios las tiene preparadas si tú eres capaz de amarle, si tú eres capaz de buscarle, de serle fiel. Todo esto va a pasar en una vida espiritual. No va a pasar tomando decisiones carnales, no va a pasar como solo reaccionando naturalmente a la vida. Tienes que ser alguien espiritual.
Y ahora vemos la historia de Amasías y salta esta frase que dice, no te preocupes por eso que ya pagaste. No te preocupes por eso que va a parecer una pérdida. Porque tomaste una mala decisión, porque no consultaste a Dios, porque se te hizo sencillo solo resolver lógicamente y dijiste, pues voy a contratar mercenarios, les voy a pagar y vamos a hacer un ejército más grande y lo voy a solucionar. Viene Dios y te dice, es una mala idea y tú corriges, porque no tienes problema en corregir. Tú sabes que los cristianos no tienen problema en corregir. Yo conozco un montón de gente que admiro y que le digo, no inventes, pero tú habías dicho tal cosa, y me dice, así, me equivoqué. No vamos a hacer eso porque estaba equivocado. Vamos a hacer esto otro. Pero las personas que no están relacionadas con Dios nunca admiten un error. Es como tú dijiste eso, no, sí, pero la situación cambió. Tú sabes, el mundo cambia, este movimiento. Me equivoqué. Tomé una decisión sin Dios. Tengo que corregir. Y a veces los errores nos provocan pérdidas. Y a veces no queremos corregir la decisión mala que tomamos solo porque ya pagaste los boletos o porque ya dijiste que lo ibas a hacer. ¿Tienes idea cuánta gente sigue en el error solo porque ya dijo, yo nunca te voy a acompañar a la iglesia? Y tiene tantas ganas de que oren por él y tiene tantas ganas de sentir la presencia de Dios, pero como ya dijo que nunca te iba a acompañar, ahí está montado en su macho y dice, ¿de qué estás hablando? Solo di, me equivoqué. Pero no lo hacemos porque a veces sentimos que es una pérdida, porque ya le habíamos pagado a los mercenarios, porque ya habíamos dado ese dinero. Y la frase que le dice el varón de Dios a Amasías es, Dios puede darte mucho más que eso. Nosotros no somos reyes, no tenemos una nación peleando contra otra constantemente, pero tenemos trabajo, pero vamos a la escuela, pero tenemos familia, y de repente tomamos malas decisiones ahí. Y viene una voz de Dios y te dice, es que esa muchacha no era para ti. Y tú, pues sí, pero ya se la presenté a mi abuelita, ¿a poco le voy a ir a llevar otra abuelita? Y es como, ¿de qué hablas? Llévale otra, no pasa nada. ¿No? ¿Tienes idea de cuántas muchachas ha conocido tu abuelita? O sea, no pasa mucho. Pero a veces solo porque ya dijimos que íbamos a comprar ese carro y alguien nos dijo, está horrible, te va a durar 2 semanas, pero ya dije, ¿no? Y estamos como súper montados en eso. Y lo que nos enseña esto es, no tengas miedo a corregir, no tengas miedo a volver a la voluntad de Dios, aunque eso aparentemente sea una pérdida. No tengas miedo a volver, porque ¿sabes qué? Lo que pierdas, Dios te lo puede regresar mucho más. Tú tienes que creer eso. Tú tienes que agarrar esa palabra hoy. Lo que pierdas por serle fiel a Dios, Dios te lo va a regresar mucho más abundantemente. Eso que parezca una pérdida, dice el apóstol Pablo, y yo entregué un montón de cosas, son pérdida ahora, pero he encontrado una ganancia después. He encontrado que valió la pena perder cosas por Dios. Es como este perder para ganar, tan espiritual, tan ilógico, en contra de la naturaleza, pero así es. Hoy tienes que tomar decisiones que te lleven de regreso al corazón de Dios, de regreso a la esencia que Dios puso en ti, a tu identidad. Eso te va a generar alguna pérdida, ya sé. Es que ya había dicho, es que ya había pagado, es que yo ya había metido en eso, ya sé. Te va a generar una pérdida, pero escucha la misma voz que escuchó Amasías. Dios puede darte mucho más que eso que vas a perder por serle fiel a Dios. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no algunas cosas. Bueno, hermano, en ciertos escenarios, bajo algunas condiciones, no, todas las cosas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Mucho más de lo que estás orando. Mucho más. Tú estás orando por una cosa, pero sus pensamientos son más elevados, sus caminos son mejores. Tú estás orando por cosas que has visto. Estás orando por cosas que alguien te dijo y las has escuchado. Estás orando por cosas que alguien imaginó. Pero Dios puede darte mucho más que eso, aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo haya escuchado, aunque nadie lo haya imaginado. Me encanta. Dios puede darte mucho más abundantemente de lo que estás pidiendo.
o de lo que puedes entender. ¿Cómo me gusta a mí esta dinámica cuando algún creyente pide hablar con los pastores y dice: pastor, no entiendo lo que está pasando? Y yo tengo ganas de decirle: estás en la puerta de un milagro. Es que no entiendo esta dinámica en mis finanzas, no entiendo este despertarme a las 3 de la mañana, no entiendo estas ganas que tengo de leer la Biblia. La leo y a veces la entiendo y a veces no, pero tengo hambre y yo tengo ganas de decirle: estás en la puerta de algo asombroso, porque Dios puede darnos cosas pese a que no lo entendamos. Pero ¿por qué me está atravesando por esta crisis en finanzas? ¿O por qué nos pasó esto justo ahora que íbamos a empezar el negocio? ¿O por qué está pasando esto? En el momento que se va de tu entendimiento, en ese momento entra en este mundo espiritual donde todo es posible y lo que Dios va a hacer va a resultar asombroso. Dice: más allá de lo que podemos pedir, mucho más abundantemente de lo que podemos entender. Y luego termina: según el poder que actúa en nosotros, de acuerdo al poder que actúa en ti. Lo que está diciendo es: esto asombroso, esto gigante, esto que nadie ha visto, esto que nadie ha escuchado, va a pasar cuando un poder te estalle por dentro. Este mismo pasaje, en una versión que me encanta, se llama The Message, dice: Dios puede hacer cualquier cosa, ya sabes, mucho más de lo que puedas imaginar, adivinar o pedir en tus sueños más salvajes. No lo hace empujándonos, sino trabajando dentro de nosotros, profunda y gentilmente, a través de su Espíritu dentro de nosotros. Me encanta. El sueño más loco que has tenido, o sea, esa emoción, esa pasión, cuando imaginas algo, se va a quedar tan corta con lo que Dios puede hacer en tu vida. Eso que estás soñando, eso que estás pidiendo, eso que estás entendiendo, se va a quedar tan chaparrito comparado con lo que Dios va a hacer cuando le demos oportunidad a que su Espíritu trabaje dentro de nosotros. No nos va a empujar, no nos va violentamente a acorralar. Él no es así, Él no hace esas cosas. Él trabaja tan profundo y tan gentil a través de su Espíritu. Y a mí me emociona eso. Me emociona saber que estamos a un toque del Espíritu Santo, que estamos a un momento de que Dios nos abrace, de poder ver cosas que nadie ha visto, que ni las han escuchado ni las han imaginado, que nuestras oraciones se van a quedar tan cortitas con lo que Dios va a hacer. Pero estamos a un momento, a un encuentro con la presencia de Dios. Cuando yo leo esto, me dan tantas ganas de decir: ya apaguen todo, cierren todo, vamos a ponernos a orar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos clamando a Dios? ¿Por qué no nos estamos exponiendo a su Espíritu Santo? Si ese es el inicio y ese es el final, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Yo no conozco una sola persona, no conozco una esposa que venga y diga: pastor, desde que mi esposo estudió su maestría, si viera qué buen hombre es. Desde que le pagan más en su trabajo, si viera qué buen papá es. Yo no conozco a nadie así, pero conozco mucha gente que dice: desde que mi esposa ora, y desde que el Espíritu Santo tocó a mi esposo, y desde que mis hijos se están metiendo en la presencia de Dios, esas vidas son distintas. Porque lo que realmente necesitamos no es ganar más, tampoco necesitamos ser más reconocidos, no necesitamos que nuestra vida natural crezca, necesitamos que nuestra vida espiritual crezca, porque ese es el umbral para ver cosas que nadie ha visto, para vivir cosas mucho más abundantes de las que hemos creído, de las que hemos estado pidiendo, o las que siquiera hemos soñado en nuestros sueños más alocados. ¿Dios nos va a atropellar? No. Va a trabajar gentilmente en lo más profundo de nuestra vida, a través de su Espíritu Santo. Así que ¿por qué no? Solo cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Concéntrate un momento. Espíritu Santo, ven a mi vida.
Espíritu Santo, entiendo que lo que Dios vaya a hacer en mi vida lo va a hacer a través de ti, de tu presencia, de tu poder obrando dentro mío. Señálame como este varón de Dios al rey le señaló, que se estaba equivocando, que estaba tomando malas decisiones. Señálame mis errores, convénceme de mis pecados, para que yo pueda corregir y pueda volver al corazón de Dios y pueda tener paz con el Dios que me creó. Yo sé que no va a pasar por mi conocimiento, sé que no va a pasar por mis experiencias, va a pasar por tu poder, por el abrazo de tu Espíritu. Así que ven, Espíritu Santo, a mi vida. En toda esta semana quiero que me despiertes temprano o me desveles para que platiquemos, para escuchar tu voz, para decirte lo mucho que te necesito y lo mucho que te amo. Espíritu Santo, trabaja en mi vida y déjame ver la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si recibes esta palabra.